Bien, amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo y la verdad que quería mucho poder hacer una grabación y poder conectarme con ustedes. Bien, voy a leer en Éxodo capítulo 12, donde todos conocemos el mandato que se le dio, el que el Señor le dio a Moisés, ¿cierto?, para celebrar la Pascua. Entonces, la verdad que esto sucede después de que Moisés trajo esas plagas, las 10 plagas, entiendo, sobre Egipto, y finalmente Faraón se rinde, ¿cierto? Y va a dejar ir al pueblo. Pero entonces Dios le da mandamiento a Moisés que celebren la Pascua antes de la salida, y esto es antes de la salida de Egipto. Ya recordemos que el pueblo hebreo estuvo en cautividad en Egipto por 420 años. Creo que fueron 420 años, ¿cierto? Donde entraron 70 familias, 400 años antes, 70 familias, y estuvieron, digamos, toda esa cantidad de tiempo, todos esos años, pero el faraón, que no conoció a José, lo esclavizó y lo hizo, digamos, lo subyugó para que lo sirvieran a él, y estuvieron en opresión por 420 o por 430 años. Pero acá, repito, entonces están a punto de salir de Egipto. Dios había enviado, estoy recabando, había enviado el profeta Moisés, y Moisés desplegó todas estas señales en Egipto que fueron hechas por el poder de Dios. Entonces leo en Éxodo capítulo 12, donde vamos a tomar un poquito nuestro tema para poder considerar estas cosas. Nosotros nos estamos preparando, hermanos, para irnos a casa, para irnos en un rapto, en un arrebatamiento, a la cena de las bodas del Cordero. Entonces Dios tiene un mensaje en este tiempo del fin para prepararnos y, ¿cierto?, y estar vestidos y estar listos. Porque en Apocalipsis 19:7 dice esto que me gusta mucho y a usted también, que dice: gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas o han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Entonces, tiene que haber un mensaje que prepare a la novia, ¿cierto? Porque nosotros estamos a punto de salir también en lo que es el rapto. Entonces leo acá, está hablando en los primeros versículos que tenían que escoger un cordero, ¿cierto? Un cordero sin defecto, y tenían que comerse ese cordero. Entonces dice que el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y entonces sigo leyendo un poco más adelante, dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Ninguna cosa, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, tenían que estar vestidos, porque iban a salir apresuradamente, ¿ya? Dice: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y
ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y esto, bueno, es historia, pero también es profecía, es profético. ¿Por qué es profético? Porque Dios hace lo mismo, ¿cierto? Dios tiene la misma demanda, el mismo requerimiento ahora en el tiempo del fin. Porque sabemos que Dios va a ejecutar sus juicios sobre la tierra. Porque el Señor Jesucristo dijo que sería como los días de Noé. Cuando el Hijo del Hombre se revelare, la condición del mundo sería semejante a los días de Noé y en los días de Lot. En los días de Noé vino un juicio, el juicio del agua. Toda la tierra pereció, ¿cierto? Y fue anegada por agua. Y solamente 8 personas que entraron al arca, más los animales que Dios los hizo entrar al arca y Dios mismo cerró la puerta, fueron los que se salvaron. Pero todo el mundo en los días de Noé, la generación antediluviana, todo el mundo pereció y eran millones y millones. Solo 8 personas entraron al arca y fueron salvas. Y eso se va a repetir en estos últimos días. Y como en los días de Lot, también hubo un juicio en los días de Lot, ¿cierto? Pero el juicio no fue por agua, porque Dios juró que ya no anegaría más la tierra por agua, sino que allí hubo fuego. Fuego quemaron a Sodoma y Gomorra y las otras 3 ciudades que estaban en la llanura, ¿ya? Entonces hoy día también Dios se prepara para lo mismo. Los sodomitas van a ser quemados. Entonces el mundo, este mundo pecaminoso va a ser quemado porque viene el día grande y ardiente como un horno, dice la Biblia, donde todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Pero hay una preparación, porque lo acabo de citar en Apocalipsis 19:7, que tenemos que estar gozándonos y alegrándonos y dándole gloria al Señor porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa no dice novia, ya ella es esposa, se ha unido a él. Y eso es lo que vamos a ver también en esta noche, digamos, con la ayuda del Señor. Y su esposa, no novia, se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, en esta noche, ¿cierto? Digamos, allá en Egipto, Dios iba a pasar, ¿cierto? Iba a pasar por la tierra de Egipto. Y le había dado mandamientos por Moisés estoy repitiendo, de que tomaran un cordero sin defecto. Nosotros tenemos un cordero perfecto. Nuestro cordero es perfecto. Nuestro cordero tiene 7 cuernos y 7 ojos. Ustedes lo pueden estudiar, amados hermanos y hermanas, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Ahí es cuando el cordero, nuestro cordero perfecto, el que fue ofrecido e inmolado por nosotros, se presenta y toma el libro de redención que hemos hablado en otros vídeos, ese libro de redención que tenía los derechos de jurisdicción sobre la tierra y los derechos también digamos, de la vida eterna, que fue todo lo que perdió Adán. Pero Cristo redimió todo lo que perdió Adán en la caída y lo restauró, lo redimió. ¿Para quién? Para su iglesia, para nosotros. Pero eso sería manifestado en el tiempo del fin y es lo que queremos ver también en este momento con la ayuda del Señor. Entonces, ellos tenían un cordero, nosotros tenemos nuestro cordero, que lo describe en Apocalipsis, se describe como un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Y esos 7 cuernos son las 7 edades de la iglesia y los 7 ojos eran 7 videntes, porque Dios tenía 7 estrellas en su diestra y eran 7 mensajeros. Entonces, esos 7 ojos eran los 7 espíritus de Dios que fueron enviados por toda la tierra. Vale decir, era Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y William Branham. Las 7 estrellas que estaban en la diestra de la mano del Señor. Entonces, el Cordero acá en Egipto, ¿cierto? Estamos recordando eso.
tenían que comerlo así, tenían que estar ceñidos los lomos de ellos, los zapatos, el calzado puesto sobre sus pies, ¿cierto? Entonces, y el bordón en la mano de ellos, ¿cierto? Y lo debían de comer apresuradamente. Entonces hay un mensaje, hay un cordero en este día, hay un mensaje que nosotros tenemos que comerlo. Ya tenemos que comerlo también apresuradamente porque el juicio, amados hermanos, se aproxima. El juicio se aproxima. Entonces, ¿por qué dice acá la Biblia que Dios mismo iba a pasar aquella noche por la tierra de Egipto y él heriría a todo primogénito en la tierra, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaría sus juicios en todos los dioses de Egipto? Y él dice acá como que lo firma, ve, yo Jehová. Entonces, Dios iba a decretar sus juicios. Y Dios también en esta hora está a punto de decretar sus juicios, porque el mundo, como decíamos recién, está como en los días de Noé, está malo. En los días de Noé había violencia por toda la tierra, ya había violencia. Y también dice que los hijos de Dios, viendo a las hijas de los hombres, tomaron mujeres, no dice esposa, tomaron mujeres y nacieron, digamos, gigantes. Y había gigantes, dice en la tierra en aquellos días. Un gigante era un producto híbrido. Entonces acá porque se entremezclaron dos simientes, la simiente de los hijos de Dios y las hijas de Caín. Bueno, entonces, y acá el Señor dice que va a decretar sus juicios. Entonces dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces Dios estaba demandando una señal. Y esa señal era que la sangre del cordero la aplicaran, la química de la sangre la aplicaran sobre los postes, en el dintel, ¿cierto? Sobre los postes de la casa donde ellos estaban. Entonces el ángel del Señor, el Señor miraría esa sangre, la sangre aplicada, y él pasaría de esa casa y no habría plaga de mortandad. Ahora, la señal para nosotros, amados, es el bautismo del Espíritu Santo. La señal, y nosotros se nos enseña a través de toda la Biblia cómo debemos aplicar la sangre o esta señal y cómo debemos desplegar la señal. Y eso es lo que queremos hablar sobre la señal desplegada, aplicar la sangre del cordero y desplegar la señal. Entonces, nuestro título quizás va a ser ese: veré la sangre. En la sangre está la vida, dice la Biblia. En la sangre está la vida. Y esto es la vida literal de Jesucristo. La señal que Dios demanda en este tiempo es la vida literal de Jesucristo en el creyente que ha aplicado la sangre. ¿Ya? Recuerde que usted y yo tenemos que comernos todo el cordero, la palabra, ¿cierto? Porque el cordero es la palabra, el mensaje del tiempo del fin. O en otras palabras, ¿cierto? En este día Dios se ha revelado completamente se ha revelado. Entonces veré la sangre, dijo el Señor, y pasaré de vosotros. Y repito que la sangre es la señal, es la vida del cordero, la vida literal. En los días de Egipto, en los días de Moisés, en los días de este primer éxodo, ya cuando ellos estaban celebrando la Pascua y comiéndose este cordero, por supuesto que la sangre, la vida de la sangre del animal, del cordero, no podía volver sobre ellos, venir a morar en ellos. ¿Por qué razón? Porque la vida de un animal es inferior a la vida de un hombre. Pero la vida de nuestro cordero, de 7 cuernos y 7 ojos, sí puede volver a vivir en nosotros, porque ese es el propósito de Dios, ¿ya? Nuestro cordero derramó su sangre para lavarnos en su propia sangre, pero para que la vida que está en la sangre viniera ahora a morar en nosotros. Y eso sería la señal que Dios demanda ahora en el tiempo del fin. Por eso es que el Señor Jesucristo en San Juan 14:3 dijo: vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor se viene a buscar a sí mismo. Entonces, esto es más que ser miembro de iglesia o pertenecer a una denominación o poder recitar un credo o tener, digamos, teología eclesiástica. No, lo que Dios está demandando, ¿cierto?, es la vida literal de Jesucristo que esté morando en nosotros. Entonces vamos a ver varias cosas con la ayuda del Señor acerca de esto, ¿ya? En Hebreos capítulo 9, usted lo puede leer en su casa, en Hebreos capítulo 9, verso 22 al 26, dice que no hay remisión de pecados sino por sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero le damos gracias al Señor que para eso vino nuestro Cordero Cristo, para derramar su sangre y para lavarnos en su sangre, y para que la vida de esa sangre viniese a nosotros y Él pudiera vivir en nosotros, en su iglesia. Entonces, ahora quiero también decir esto, dejarlo grabado. Las vírgenes fatuas se quedan fatuas y pasan por la gran tribulación porque ellas no entienden, no entendieron, digamos, lo que es la expiación de la sangre de Jesucristo. No la entendieron ni la creyeron completamente. Es por eso que ellas tienen que ser purificadas en la gran tribulación. Nosotros sabemos que el sexto sello es el sello de juicio y es el sello de la gran tribulación. Todavía no viene la gran tribulación, pero ese sello ya ha sido revelado, ¿ya? Entonces, ¿por qué las vírgenes fatuas pasan a la gran tribulación? Porque ellas no reciben, porque no creyeron la expiación completa y total de la sangre del Cordero de Dios. No les fue revelado eso. Y vamos a ver qué es lo que es eso. Y cómo a nosotros nos es revelado y no es aplicada esta sangre. Entonces, las vírgenes fatuas no entienden ni reciben, decía, la plenitud de la expiación, o sea, la plenitud de la sangre. Y también quiero decir esto, hermanos, disculpen, también quiero decir esto, que las denominaciones jamás tocarán esto que estamos hablando en esta noche, porque es una revelación, ¿ya? Y revelación es fe, dijo el profeta. Fe es algo que le es revelado a usted, que le es mostrado, ¿ya? Entonces, esta nueva señal o la señal que Dios está requiriendo en este tiempo del fin es una nueva creación, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, bueno, también habla acá, aquí anuncia el Señor también las 7 edades de la iglesia, porque está hablando de que 7 días, en el versículo 15, comeréis panes sin levadura. Bueno, en el Antiguo Testamento se hablan de las 7 edades de la iglesia, porque el Cordero, nuestro Cordero, tenía 7 cuernos y 7 ojos, como lo acabo de mencionar. Y esos 7 cuernos eran 7 edades de la iglesia. Y en las 7 edades de la iglesia, ¿cierto? Estoy repitiendo, Dios envió 7 mensajeros, pero cada mensajero trajo un mensaje. Y estos mensajes estaban escondidos, eran mensajes secretos, estaban escondidos. Y cada edad tuvo un mensaje, ¿ya? Y cada edad trajo una virtud. Y cada edad trajo una recompensa o un derecho a redención. A ver, vamos a ir por parte. Cada edad reveló una parte de la divinidad, una parte de la característica de la divinidad. Esto es muy importante entenderlo porque vamos a ver lo que resulta la aplicación y el despliegue de la sangre de Jesucristo en el individuo, que es algo muy glorioso, es algo muy tremendo, extraordinario, yo diría increíble, pero si nosotros no fuéramos creyentes no lo creeríamos, pero somos creyentes. Entonces, cada edad de la iglesia, ¿cierto?, tuvo un mensajero, estoy repitiendo. Cada mensajero trajo un mensaje. Cada edad de la iglesia reveló una característica de la divinidad, ¿ya? Una característica del Señor, del Hijo del Hombre, ¿ya? Pero también cada edad de la iglesia reveló una virtud. Y esa virtud la obtenían, ¿cierto?,
venciendo la condición de la edad, venciendo la condición de la edad, uno heredaba la promesa y por medio de esa promesa obtenía la virtud. No sé si me pueden entender, amados. Entonces, pero lo vamos a ir explicando para yo también poder entenderlo bien. Entonces, por ejemplo, la primera edad de la iglesia, la virtud que fue revelada fue fe, ¿ya? La fe que una vez fue dada a los santos. Ellos tenían la fe de Jesucristo, porque en la primera edad de la iglesia, ¿cierto? Ellos confesaban, su testimonio era, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No eran ellos, no era Pablo, era Cristo en Pablo, porque Pablo había aplicado la sangre. No era Pedro, era Cristo en Pedro, porque ellos habían sido rociados por la sangre de Jesucristo y ya no estaba la vida propia de ellos, sino que era la vida de Cristo. Y nosotros vamos a ver más adelante que la sangre tiene una voz. La sangre tiene una voz. A ver, voy a dejar eso un poquito ahí para poder explicar eso también, de que la sangre tiene una voz. Cuando Caín mató a Abel y el Señor le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios ya sabía que lo había matado, pero le pregunta para que nosotros pudiésemos entender. Entonces le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y le responde violentamente Caín al Señor y le dice, ¿qué sé yo? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Le respondió violentamente al Señor, mostrando una naturaleza violenta. ¿Por qué? Porque Caín, ya todos sabemos y entendemos, no era hijo de Adán. No era un hijo de Dios, Caín. Era hijo de la serpiente. Entonces eso es. Entonces, y había matado a Abel, a su medio hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Por celos espirituales, porque Dios aceptó, digamos, cuando ambos ofrecieron, hicieron un altar, ¿cierto? Allá, querían regresar, digamos, al huerto y empezaron a adorar a Dios. Y ambos hicieron, tanto Caín como Abel hicieron un altar. Pero Caín, ¿cierto?, trajo las mejores frutas, ya, las mejores y perfectas frutas y las puso sobre su altar. ¿Ya? Y Abel trajo un corderito, una oveja, lo más grueso de la oveja, ¿cierto? Lo mejor trajo un corderito. Y ese corderito lo puso sobre el altar y lo degolló. ¿Ya? Y la sangre salió de ese cordero, fue un sacrificio sangriento. Y ese corderito murió balando o hablando en lenguas, como nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, murió también balando en el Calvario, diciendo Eloí, Eloí, lama sí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya? Entonces, amados, cuando Dios miró a Caín, digamos, lo miró con desagrado, y cuando miró su ofrenda con desagrado, pero cuando Dios miró a Abel, lo miró con agrado a la persona Abel, y miró con agrado su sacrificio, porque eso es justicia divina, es revelación. ¿Cómo supo Abel ya que tenía que morir un cordero para poder volver al Edén, para poder volver a tener compañerismo con Dios, que tenía que morir un inocente, un sustituto inocente por el culpable? Eso lo recibió por revelación. Y todos los hijos de Dios recibimos la palabra, el mandamiento, el Señor, la promesa del Señor y todo lo que es de Dios, todas las promesas, por revelación divina. Y revelación divina es fe. Entonces la fe de Abel fue una revelación que Dios le dio de que no era fruta, era un cordero. Un cordero tenía que ser ofrecido y tenía que ser inmolado. Por eso que todos los profetas, o la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento, ellos se vestían de pieles de oveja, así como Juan. Y Juan presentó al Cordero de Dios, ¿ve? Él dijo en una ocasión, Juan el Bautista, vestido de piel de oveja, ¿cierto? Dijo, cuando lo vio venir a nuestro Señor, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces eso es, amados, ¿ve? Y ese Cordero vino para ser inmolado, para ofrecer su sangre y lavarnos en su sangre, pero que la vida de la sangre viniese a morar en nosotros. Y la sangre tiene una voz, como voy a decir ahora. Entonces, ¿cierto? Caín mató a Abel y el Señor le pregunta a Abel y le dice eso, y Abel le responde
descomedidamente, digamos, fuertemente, de esa manera, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Entonces, y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano, de Abel, clama a mí desde la tierra. Entonces ahí que Dios está mostrando una gran verdad, que la sangre tiene una voz, la sangre tiene una voz. Y eso es lo que queremos hablar también, digamos, poder poner acá en el vídeo con la ayuda del Señor, la voz de las 7 sangres. Vamos a hablar de eso, de qué significa eso. Porque en el Antiguo Testamento, ¿cierto? También fue ordenado que el sacerdote tenía que untar su dedo en la sangre del cordero inmolado y tenía que rociar 7 veces el Santísimo, 7 rociamientos. ¿Y de qué hablaba eso? De que Dios rociaría las 7 edades de la iglesia con la sangre de Jesucristo, con la sangre del cordero. Es decir, la cubriría a las 7 edades de la iglesia con la sangre de Jesucristo. Entonces, pero no olvidemos que la sangre tiene una voz, ¿ya? Y más adelante, creo que en el libro de los Hebreos, habla, ¿cierto? El apóstol Pablo dice que la sangre de Jesucristo tiene una voz mejor que la voz de la sangre de Abel, porque la sangre de Jesucristo habla de redención. Vamos a tomarlo en un momentito más eso. La sangre de Jesucristo habla de nuestra redención, habla positivo, habla nuestras promesas, habla del perdón de los pecados, habla a quiénes somos nosotros, nos revela la voz de la sangre, quiénes somos nosotros, cuando esa sangre viene a ser un milagro en nuestra vida por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, 7, ¿cierto? 7 días comeréis panes sin levadura, y decíamos que eso está hablando de la iglesia. Y el rociamiento, ¿cierto?, de la sangre del cordero, 7 veces en el Santísimo, estaba hablando, estoy repitiendo, las 7 sangres ya con las cuales Dios rociaría a las 7 edades de la iglesia. Y estamos hablando también de que cada edad de la iglesia tuvo una voz, tuvo un mensaje, diríamos así, una sangre. ¿Por qué razón? Porque si Dios hizo o haría redención total en la primera edad, ellos hubieran ido en el rapto. Entonces, más bien la herencia quedó dividida en 7 partes, como en los días de Josué. Josué le dijo al pueblo ya que fueran a la tierra y que la delimitaran, que la dividieran en 7 partes. La tierra para los judíos era su posesión, era su herencia. Nuestra tierra es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? La promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel era la tierra de Canaán, una tierra donde fluía leche y miel. Pero nuestra tierra es el bautismo del Espíritu Santo por medio de la sangre de Jesucristo. Entonces es algo muy glorioso. Y repito que allí empezamos a entender de que la tierra en el libro de Josué había sido dividida en 7 partes. Pero ahora entendemos por qué. Porque si la redención en plenitud se hubiera hecho en la primera edad de la iglesia, ellos hubieran hecho el rapto. Porque esta redención en plenitud viene para hacernos llegar a ser uno con Dios, que es lo que vamos a estar hablando en unos minutos más. Es decir, la plena expiación de la sangre de nuestro Cordero nos permite llegar a ser en la misma imagen de la divinidad, llegar a ser uno con Él, llegar a ser uno con nuestro marido, con nuestro esposo, que es Cristo, ¿verdad? Entonces eso es algo muy maravilloso. Ya este bautismo del Espíritu Santo, esta señal o la sangre de Jesucristo nos permite y nos lleva, no es que nos permite, nos lleva a ser carne su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, espíritu de su espíritu, poder de su poder. Es decir, nos lleva a unirnos y llegar a ser uno con nuestro esposo, con nuestro marido. Entonces, que es Jesucristo. Y no se olviden que Él es la palabra. Entonces, ahora recabando un poquito, entendiendo esto de los 7, el número 7 es el número perfecto de Dios.
Acuérdense de esto, hermanos, que a través de todo el Antiguo Testamento Dios mostró este misterio del libro. Y entonces lo mostró, ¿cierto? Esta serie de 7, cuando, por ejemplo, le dijo el profeta, le dijo a este general sirio. Voy a contar un poquito la historia. Naamán era un general sirio, era un hombre valeroso, un hombre amado por su señor, por el rey de Siria, ¿cierto? Y entonces, porque era un hombre valeroso, era un hombre noble, valeroso, ¿ya? Y era un general, pero era leproso, tenía lepra. Y entiendo yo que solamente en su casa, su esposa, ¿cierto? Y una criada que era israelita, que era hebrea, entiendo, o israelita, que servía en su casa, sabían esto, la condición de Naamán, que estaba leproso. Y la lepra es tipo del pecado. Y es tipo del pecado incurable, porque esa lepra no la podían sanar, ni en aquellos días ni ahora, ¿cierto? Entonces la lepra era un tipo antiguo testamentario del pecado incurable. Y Naamán tenía lepra. Entonces cuando él llegaba a su casa, ¿cierto? Este general, y se sacaba su ropa, ahí estaba su carne leprosa. Y un buen día la sierva, la que servía en la casa, esta damita, esta joven hebrea o israelita, le dijo a su señor, le habló a Naamán y le dijo, si mi señor fuera a mi tierra, allí hay un profeta. El profeta oraría por ti y se iría esa lepra, ya te sanarías. Entonces él la escuchó y él, bueno, fue con una comitiva, entiendo yo, ¿cierto? Fue a buscar a este profeta, entonces, para que él orase por él. Y cuando llegó a la tierra, ¿cierto? A la tierra bendita, ¿ya? Y llegó a la ciudad del profeta, entonces él esperaba, porque era un general, que saliera el profeta a recibirlo y que levantara su mano al cielo y lo tocara a él y dijera, sé sano de tu lepra. Algo como así se lo esperaba a él. Pero el profeta envió a su criado, a un joven, y el joven le dijo, así dice mi señor, ¿ya? Zambúllete, ve al Jordán y zambúllete 7 veces, y tu carne va a ser restaurada. Entonces, y él, digamos, disculpen, y él entonces se incomodó porque no los salía a recibir, digamos, el mismo profeta, sino que mandaba un criado y le decía que se zambullera 7 veces, digamos, como en ese Jordán lodoso. Y él dijo y expresó, seguramente dijo, no hay mejores ríos en Damasco que todas las aguas de Israel. Entonces, para que yo me bañe allí, bueno, y la cosa es que uno de los siervos de él que venían en la comitiva con este general sirio, le dijo, pero señor, si el profeta te pidiera que hicieras algo, tú lo harías, ¿verdad? Entonces, bueno, y digamos, lo motivó, digamos, para que él recapacitara. Y Naamán entendió, bueno, y se fue a zambullir. Y lo que yo quiero destacar, hermanos, que noten bien, fueron 7 zambullidas, pero la lepra no se fue en la primera zambullida. Nosotros sabemos que la lepra, voy a repetir, es tipo del pecado. Y el único pecado que existe, como nos enseñó el profeta, ¿cierto? El Espíritu Santo lo enseñó a través de él, es la incredulidad. El pecado de incredulidad. Entonces vamos a hablar de que el pecado de incredulidad se iría zambulléndonos 7 veces en el Jordán. El Jordán es un tipo de morir a nosotros mismos. Entonces para eso nosotros tenemos la sangre para morir por fe, ¿cierto? Aplicar la sangre y morir a todo lo mundano, a toda nuestra humanidad, ¿cierto? Morir a todo para que ya no vivamos nosotros, sino que viva Cristo en nosotros. Bueno, volviendo entonces al general sirio, él se zambulló la primera vez, no pasó nada, salió, se zambulló la segunda vez, tampoco, ahí estaba la lepra. La tercera vez, allí estaba la lepra. La cuarta vez, ahí estaba. La quinta, la sexta, pero aquí viene nuestro punto. Cuando él se zambulló la séptima vez, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Y salió del agua, él miró su carne y no había lepra, su carne era como la de un niño.
ya no tenía lepra, se había ido esa lepra. Cuán contento, disculpen, cuán contento debió haber estado, digamos, este general sirio, digamos, su aflicción, la aflicción de su carne, la vergüenza de su carne, esa enfermedad tan terrible que lepra es cuando la carne se cae a pedazos. Amén. Bueno, entonces esa enfermedad incurable se había ido por la gracia de Dios. Entonces, cuán contento tiene que haber estado este general sirio Naamán, ¿cierto? Cuando salió del agua en la séptima zambullida. Y yo le aseguro que cuando usted y yo también, ¿cierto? Nos zambullamos 7 veces y salgamos la séptima vez, el pecado de incredulidad se tiene que ir porque está escrito en la Biblia. Entonces volvamos, hay una serie de 7 en la Biblia. Ustedes se recordarán el hijo de la tsunamita, ya que había muerto. Entonces, y el profeta, la tsunamita, desesperó y fue al monte donde estaba el profeta, ya, y bueno, y le pidió que viniera él a su casa. No le reveló por qué, pero cuando llegó a su casa supo que el niño había muerto. Ese niño había sido hablado por la palabra del profeta, porque ella no tenía hijo, ya no tenía hijo, y ella había sido muy acomedida, muy buena con el profeta, ¿cierto? Y le dijo a su esposo, mira, este es un varón santo de Dios y él viene siempre por estos lugares, ¿por qué no le hacemos una pieza, un dormitorio, para cuando él venga acá, ¿cierto? Tenga un lugar donde llegar, una cama, una jarra de agua, un velador, un espacio, ¿ya? Y ella, el esposo le dijo que lo hicieran y así lo hizo ella. Se le construyó ese dormitorio, ¿cierto? Esa habitación, ya con todo lo que ella dispuso para la habitación. Entonces había sido buena con el profeta, ya, y ella no tenía hijo, entonces le dijo a ella, a través de su criado, le dijo, el profeta le mandó a decir a ella, ¿quieres algún favor del rey? ¿Qué? Pídeme lo que tú quieras que yo haga por ti. Entonces ella le dijo no, que ella vivía bien y que estaba agradecida al Señor y etcétera. Entonces el profeta recabó que ella no tenía hijo y fue donde ella y le dijo, de aquí a cierto tiempo, a un año seguramente si no me equivoco, vas a tener un hijo. Y era imposible que ella tuviera un hijo. Bueno, entonces, pero vino el hijo porque un profeta habló la palabra hablada y el hijo vino y nació. Pero entiendo que ese niño cuando tenía cierta edad estaba con su padre en el campo en las cosechas y seguramente se insoló y dijo, ay, ay, mi cabeza, y bueno, y lo llevaron a la casa y murió. Y el niño murió. Y aquí viene todo lo que estamos narrando entonces, que ella en desesperación, ¿cierto? Fue a buscar al profeta, pero no le declaró lo que era y el profeta fue con ella a la casa y ahí encontró que el niño estaba muerto y lo habían puesto en su habitación, en su cama. Y entonces el profeta oró, ¿cierto? Cerró la puerta y oró y seguramente el Espíritu Santo le dijo, ponte encima de él. Y se puso encima de él, ¿cierto? Las manos con las manos, la cara con su cara. Y yo pienso que ese cuerpo del niño se entibió. Y dice la Biblia, ya, dice la Escritura, que el niño estornudó ¿cuántas veces? No una, ni dos, ni tres. Dice que estornudó 7 veces y volvió a la vida. Entonces algo nos está revelando, mostrando el Señor en estos tipos de 7. 7 zambullías de Naamán, 7 estornudos, ¿cierto? De este niño cuando volvió a la vida, ¿ya? Y así es también como nosotros volvemos a la vida con 7 estornudos. Alguien dijo por ahí, me gustó mucho, achí fe, achí virtud, achí ciencia. Otro estornudo, achí dominio propio, templanza, achís, paciencia. Y son 7 cosas, porque sabemos que son 7 virtudes, ¿cierto? Para poder ser participantes de la naturaleza divina. Eso está, si usted quiere estudiarlo, en Segunda de Pedro, si no lo voy a citar mal, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8, entiendo. Entonces, donde el apóstol Pedro dijo,
a vosotros que habéis huido de la corrupción que está en el mundo a causa de la concupiscencia, y que habéis recibido una fe igualmente preciosa como la nuestra, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud ciencia, y a la ciencia templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia temor de Dios. A ver si lo estoy diciendo bien. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza o dominio propio, a la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, que es ser como Dios, es el significado de temor de Dios, y al temor de Dios afecto fraternal, y al afecto fraternal caridad, que es la piedra de corona. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la piedra de corona, pero Él también es la piedra de fundación, porque Él es el alfa y el omega. Cristo es el todo en todo. Entonces, estas 7 virtudes son las virtudes de la naturaleza divina. De estas 7 virtudes cayó Adán, pero ahora en el tiempo del fin han sido restauradas ya para que nosotros podamos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y llegar a ser formados, moldeados en la misma imagen del Señor Jesucristo, para llegar a ser uno con Él y poder irnos en el rapto, porque Él, recuerde, se viene a buscar a sí mismo. Entonces hay una serie de 7 en la Biblia. Ustedes se recordarán que cuando en los días de Josué, cuando bajó el ángel del Señor, el ángel como un varón, ¿cierto? Y Josué, cuando lo vio, desenvainó su espada y se acercó a él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces el varón le habló y le dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he descendido. Y ahí el Señor le revela a Josué cómo tomar Jericó. ¿Ya? Y Jericó era la ciudad principal, la primera ciudad que se anteponía ante el pueblo y la tierra de promesa. Ellos tenían que tomar Jericó para poseer el resto de su herencia, toda la tierra. Tenían que tomar Jericó. Entonces, ¿y cuál fue el plan? ¿Cuál fue el programa que el Señor le reveló a Josué? Bueno, le dijo, mira, el plan es el siguiente. El primer día ustedes van a dar una vuelta en silencio a Jericó. Todo el pueblo, los sacerdotes, el arca, ¿cierto? Y todo el pueblo van a dar una vuelta, pero en silencio, sin ningún ruido, en silencio. ¿Ya? Y el segundo día van a dar también otra vuelta en silencio. Y así el tercer día, el cuarto día, el quinto, el sexto y el séptimo. Pero el séptimo día va a ser un día especial. En el séptimo día ustedes van a dar 7 vueltas a Jericó. Y en la séptima vuelta, cuando ustedes oigan el sonido de esos 7 cuernos, ya cuando esos 7 sacerdotes soplen, toquen esos 7 cuernos y ustedes oigan esas 7 bocinas, ustedes van a gritar y los muros van a ser derribados y ustedes van a entrar y van a tomar Jericó. Y así fue que sucedió entonces. Fíjese cómo Dios nos está revelando el plan, amados, cómo nos está revelando el plan de redención, ¿ya? Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Fíjese, las 7 edades de la iglesia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, 7 vueltas en silencio, ninguna manifestación de Dios. Pero en esta séptima edad, el creyente tiene que dar 7, tiene que tener 7 cosas, o dar 7, y también cuando escuche, ¿qué cosa? Y aquí viene nuestro tema. Cuando escuche esos 7 cuernos, cuando escuche esos 7 truenos, ¿ya? Cuando vea que el ángel fuerte, el Señor Jesucristo, baja con el libro abierto, ¿cierto? Y pone un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y clama a gran voz como cuando ruge un león, y oiga que esos 7 truenos emiten sus voces. Entonces, ¿qué es lo que era eso? Entonces tú tienes que gritar, hermano, yo tengo que gritar. Y entonces, ¿qué? Van a ser derribados todos los muros de incredulidad.
ya se va la lepra de Naamán, se va la incredulidad, ya se va el pecado de incredulidad. ¿Por qué? Porque tú tienes 7 virtudes. Tú has aplicado la sangre de Jesucristo y en la sangre está la vida y en esa vida hay una voz, porque la voz tiene una sangre. Y estos son 7 voces vivas, porque del trono, en Apocalipsis capítulo 4, dice que salían voces y truenos y relámpagos. Bueno, algún momento quizá vamos a ver eso. Pero el trono, ¿dónde está el trono de Dios hoy día? Está en nuestros corazones. Nuestro corazón es el trono de Dios. Ya porque Él dijo, el Señor dijo, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué templo, qué casa me habéis de edificar? Dijo el Señor. Eso lo citó Esteban ante el Sanedrín, ¿cierto? Entonces, pero también les habló Esteban a esos religiosos, a esos fariseos, a esos saduceos, y les dijo, incircunciso de corazón y de oídos, para oír todo lo que el Espíritu Santo les ha hablado. Entonces ellos, esos religiosos, eran incircuncisos de corazón y de oído, no podían oír la palabra, menos ser circuncidados en su corazón con la sangre del cordero, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces eso es. Entonces fíjese, el trono de Dios, en otros vídeos anteriores hemos hablado de eso, que han habido 3 tronos. Hay 3 tronos. El primer trono estaba establecido en el cielo, ¿ya? Y en un tribunal, entiendo. El segundo trono estaba en Jesucristo, pero el tercer trono está en la novia, en la esposa del Cordero. Fíjese lo que está saliendo acá, bendito sea el Señor. El tercer trono está en su corazón, hermano. El tercer trono está en mi corazón. ¿Y quién se sienta en ese trono? El Señor. Ese es el trono del Señor. Y el Señor habla, ¿ya? Pero todo esto viene por medio de la sangre, porque vamos a ver más adelante que la iglesia, la verdadera iglesia, es la sangre de Jesucristo por el Espíritu. Voy a repetir eso. La iglesia es la sangre de Jesucristo por el Espíritu. Entonces, volviendo un poquito atrás, ya, disculpen, volviendo un poquito atrás, entonces nos damos cuenta de eso, de esta serie de 7, ¿ya? El sacerdote antiguo testamentario tenía que untar, estoy repitiendo, su dedo y rociar 7 veces el Santísimo. Naamán tenía que zambullirse 7 veces en el Jordán. Los israelitas tenían que dar 7 vueltas a Jericó el 7º día, y luego que oyeran esas 7 voces digamos, de los cuernos sonar, esos 7 truenos para nosotros, los 7, porque eso estaba mostrando los 7 truenos de Jesús del tiempo del fin. Entonces, cuando ellos oyeran esas 7 bocinas, esos 7 cuernos, ese sonido prolongado, entonces ellos tenían que gritar, ¿ya? Bendito sea el Señor. Y entonces está esta serie de 7, ve, a través de todo el Antiguo Testamento. Si nosotros vemos en el libro de Elías, ¿cierto? En Primera de Reyes, ya cuando Elías ya había degollado a los Baales, pero ahora él había ido al Monte Carmelo para orar por la lluvia. Porque si recordamos, Elías había cerrado el cielo por 3 años y 6 meses. Digamos, ¿cierto? Porque el Señor le dijo que se presentara a Acab y le dio el mensaje. Y el profeta Elías fue a Acab, que Acab era un descarriado, ¿cierto? Porque se había casado con esa Sidonia, hija de Edbal, una pagana y un pagano adorador de ídolos, porque adoraban a Baal, ¿cierto? Y a las imágenes de Acera, entiendo, ya paganos. Pero ellos habían traído, es decir, Jezabel, que representa a la iglesia, usted sabe, a la Jezabel espiritual de hoy, ya a la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas y que gobierna sobre todos los reyes de la tierra, esa iglesia falsa, apóstata, personificando cristianismo. Bueno, esta Jezabel, Acab se había casado con esta Jezabel, ¿ya? Y entonces, Jezabel había llevado a todo el pueblo de Israel a la idolatría, porque ya el pueblo estaba confundido, no sabía si Jehová era Dios o si Baal era Dios, ¿ve? Porque ella había regado toda la tierra con su doctrina pagana. Disculpen. Entonces eso. Y
Acab por cuestión política se había casado con Jezabel, pero bueno, y entonces, y los profetas de Jezabel habían llevado a todo el pueblo a la idolatría, ya había una apostasía tremenda y generalizada en Israel, y Dios envía al profeta Elías con un juicio, ¿ve? Y va el profeta Elías y se presenta ante el rey Acab y le dijo directamente en primera persona singular, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. ¿Y qué hizo Elías? Cerró los cielos, cerró, no hubo lluvia ni rocío. Y empezó a pasar el tiempo y la gente empezó a morir, los ancianos, bebés, mujeres, ¿cierto? Porque no había agua, ¿ya? Había una sequía terrible. Es un tipo de la sequía espiritual también en estos últimos días, ¿ya? Cuando la gente tendría deseos de oír la palabra del Señor y buscaría y no hallaría. Pero gracias a Dios que usted ha hallado, usted tiene un mensaje, ¿ya? Un mensaje glorioso de restauración y de redención, porque es más que restauración, esto es redención, por medio de la voz de la sangre. Entonces ve usted cuando ya había hecho un reto nacional Elías, ¿cierto? Había retado a todos los falsos profetas y el fuego lo hizo bajar del cielo. Y entonces, y ahí le dijo al pueblo, cuando el pueblo vio que el verdadero Dios era Jehová, ¿cierto? Elías dijo, prendan a esos falsos profetas, y el mismo Elías los degolló allá sobre el monte, y las cabezas rodaban ese día. Pero él fue entonces ahora al Carmelo, ¿cierto?, a orar para abrir los cielos, para que Dios abriese los cielos. Porque él había dicho, estoy repitiendo, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. Entonces, ahora está orando por lluvia. Y noten bien, hermano. Y envía a su criado y le dijo, sube el monte y tráeme el repórter. Entonces subió el criado y le dijo, Elías le preguntó, ¿qué ves? Nada, ya, no hay nada, Señor. Y Elías le dijo, noten bien, la serie de 7, le dijo, sube 7 veces, ya. Y subió y bajó, ¿cierto? 7 veces, pero la séptima vez que el criado de Elías, subió, dice, y volvió con el repórter, y Elías le dijo, ¿qué ves? Le dijo, veo en el fondo del mar una pequeña nubecita como la mano de un hombre. Si usted nota una nube, ¿cierto?, cargada de agua, es para que llueva esa bendición, por así decirlo, ¿ya? Allá fue una nube natural, pero ahora es una nube sobrenatural. Es una nube formada por 7 ángeles que fue vista el año 1963 y que la sala de esos 7 ángeles formaron el rostro de Jesucristo, el rostro de Jesús. Y esa nube, digamos a una altura de 42 kilómetros por una circunferencia de 48 kilómetros, donde no pueden formarse nubes, a 42 kilómetros de altura, no pueden formarse nubes, pero esta nube sobrenatural que apareció el año 1963 sobre el desierto de Arizona y específicamente sobre la ciudad de Flagstaff, Arizona, entonces era formada esta nube por una constelación de 7 ángeles, los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, que traían 7 mensajes. Y el profeta de Dios, fue llevado a esta constelación de 7 ángeles, ¿ya? Y entonces, y le fue dicho al hermano Branham, ahora regresa a Jeffersonville porque los 7 sellos van a ser abiertos, ¿ya? Los 7 sellos van a ser abiertos. Entonces, y ahí empieza todo para nosotros, hermano, porque el libro Redención iba a ser abierto ya, y no iba a ser un libro desconocido para nosotros, sino que Dios iba a revelar completamente el misterio del libro y el misterio de la redención, ¿ya? Y como esta gloriosa sangre del Cordero, cuando la aplicamos en nuestro corazón por fe, ¿cierto? Entonces, lo que trae en nuestras vidas el cambio y la transformación, ¿ya? Bueno, entonces, pero voy a seguir por un momento. Una constelación de 7 ángeles, ¿ve? Descendieron ahí. Seguimos nuestra serie de 7. Entonces, por todo el Antiguo Testamento, ya
Perdón, volviendo, le dijo el criado, veo una pequeña nube como la mano de un hombre. Entonces, claro, era una nube natural cargada de agua. Piensen, después de 3 años y 6 meses que no había habido ninguna nube, no había llovido, ahora se estaba formando una nube y dice la Biblia que vino una gran lluvia, la lluvia profetizada por Elías. Entonces nosotros en el tiempo del fin también tenemos una gran y tremenda lluvia, pero es la lluvia que está en Apocalipsis capítulo 10, versículos 3 y 4, que vamos a llegar allí, ¿ya? Entonces, amados, esa nube tenía la forma de la mano de un hombre. ¿Por qué la hizo el Señor así? Porque una mano de un hombre tiene 5 dedos, ¿ya? Y esta nube estaba compuesta por apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, Dios haría llover, ¿cierto? A través de un ministerio quíntuple, haría llover todos estos misterios que fueron dilucidados por el séptimo ángel, ¿ya? Porque todos los misterios del libro, todos los misterios de los 7 truenos, que eran los misterios verdades contenidos en los sellos, todo fue revelado y quedó en un mensaje. Pero Dios levantaría entonces después del profeta a un ministerio quíntuple para enseñar, para predicar estos misterios de redención, ¿ya? Entonces hay una profecía que dice, espere usted que esos 7 truenos emitan sus voces. Aquel grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán. ¿Por qué? Porque tendrán la palabra del Señor, que es la espada aguda de 2 filos. Ellos cortarán y partirán. Podrán traer 100 billones de moscas si lo desean. Es decir, el poder creativo estará operando en ello, el poder creativo de creación. Ya la palabra será hablada y cosas vendrán a existencia. Entonces es algo muy extraordinario, hermano. Bueno, entonces estamos hablando de que la nubecita tenía la forma de la mano de un hombre y eso representó al ministerio quíntuple de Efesios 4:11 en el tiempo del fin, trayendo la gran lluvia profetizada por Elías. ¿Cuál lluvia? Elías el profeta dijo, Dios me permita vivir para verlo. Será la palabra viviente como fue en el principio. Él profetizó de una super iglesia. Él profetizó una super raza porque ese es el programa de Dios. ¿Ya? Traer adelante hoy en este tiempo una super iglesia, una super raza, una super gente. ¿Por qué? Porque son redimidos por la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Porque la sangre de Jesucristo es la que perdona los pecados. Y esta sangre es tan poderosa que Dios ni siquiera se acuerda ya de lo que su iglesia hizo, porque los pone en el mar de su olvido. El profeta predicó acerca de eso, del poder de la sangre de Jesucristo como el cloro, ¿ya? Y dice, cuando usted toma una tinta negra, por más negra que sea, si usted la tira a una tina con cloro, busque dónde va esa tinta. Y el profeta empezó a hablar de que regresa a su estado original, quizá era ceniza, pero regresa a su estado original. Y cuando el pecado confesado es echado en el cloro de la sangre de Jesucristo, regresa al que lo hizo, que es el diablo. Y Dios, el Señor, pone todo eso en el mar de su olvido. Él es tan poderoso esto, amados, que Dios ni siquiera se recuerda de lo que hizo su iglesia, o usted o yo, el creyente, que ha aplicado la sangre en su corazón, con sinceridad en su corazón y la ha creído, y la sangre lo ha lavado. Es algo muy tremendo, muy poderoso. Pero ahora vamos a ir al final, porque son 7 rociamientos, y de eso es lo que estamos hablando. Entonces, cada edad, usted recordará que hace un ratito atrás dije que cada edad reveló un misterio y reveló una virtud y reveló una característica de Dios, pero también reveló un derecho de redención. Por ejemplo, el derecho, la virtud de la primera edad, ¿cierto? Ese primer trueno o ese rociamiento de la sangre de Jesucristo trajo la fe de Jesucristo, ¿ya? Entonces, pero también hay una promesa allí redentora, y la promesa era el que venciere
yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Comer del árbol de la vida. Ya Jesús había dicho, ¿cierto? En Mateo 4:4, creo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Antiguo Testamento nunca nadie vivió de toda la palabra. Y también en las 7 edades de la iglesia, tampoco los hermanos pudieron vivir de toda la palabra porque aún no había venido la revelación de toda la palabra. Pero estos 7 truenos de Jesús de Apocalipsis 10, versículos 3 y 4, traen toda la plenitud de la revelación de Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Entonces vamos a ver eso con un poquito de detalle. Disculpen. Entonces, voy a tomar un poquito de agua. Entonces, amados, eso es. Cada edad reveló una virtud. Reveló la característica de Dios primero, el derecho redentivo dado al vencedor para obtener la virtud. La segunda edad, ¿cierto? Vino, el primer mensajero fue Pablo, por supuesto. El segundo mensajero fue Ireneo. Pero ahí se reveló una virtud. Y noten bien, y esto por favor, que podamos entenderlo bien en nuestro corazón con la ayuda del Señor. Mire, Ireneo, la virtud que fue revelada en la segunda edad, en la edad de Esmirna, que significa amargura, porque había entrado el espíritu nicolaíta ya en la iglesia. Entonces, el mensajero, el profeta de Dios, dijo que Dios podía haber escogido a Policarpio, uno de los santos más ilustres de todas las edades. Pero Policarpio no combatió la organización. Ahora, ojalá que esto lo escuchen algunos pastores, amén, mis amados hermanos pastores, ¿ya? Policarpio no fue escogido como el mensajero de la edad porque él no combatió la organización. Pero el profeta dice, pero Ireneo no fue así. Ireneo combatió cualquier forma de organización. Por eso que él fue el mensajero de la segunda edad. La segunda edad, el nombre de la edad se llamó Esmirna, amargura, repito, porque había un espíritu nicolaíta que se estaba queriendo establecer. Y nicolaísmo significa, tomar dominio sobre el laico o autoridad sobre el laico. Y eso de tomar autoridad sobre el laico es que un hombre se pone por encima de otros hombres, o como un poquito más, ¿ve? Porque Cristo dijo que todos nosotros somos iguales. Dijo, no querráis ser llamados rabí, porque uno es el rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Pero mire lo que ha hecho el diablo. El diablo ha hecho estructura jerárquica. ¿Ya? En la gran ramera tenemos un papa, tenemos cardenales, tenemos obispo, tenemos sacerdote, tenemos... y todas esas cosas que forman una estructura jerárquica, como en el ejército. Bueno, Dios aborrece eso, porque, repito, Jesús dijo, no querráis ser llamados rabí, porque uno es el rabí, el maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, ¿ya? Todos nosotros somos hermanos, aunque usted tenga un ministerio, sea parte del ministerio quíntuple, o no lo sea, o tenga un don que esté usando para la gloria del Señor, ya, o un pequeño don. El que tiene un pequeño don no es menos que el que tiene un gran don, ya, o un evangelista no es menos que un apóstol, o un pastor, no, todos, dice la Biblia, somos iguales. ¿Ya? Esa es la verdad del Señor, porque todos somos miembros del cuerpo de Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Bueno, entonces, para ir terminando, porque el tiempo, oh Dios mío, cómo transcurre el tiempo. Para ir terminando, entonces, Dios dejó la herencia en 7 partes. Repito, Josué dividió la tierra en 7 partes y le dijo a los israelitas, ¿hasta cuándo seréis negligentes en ir y poseer la tierra que Dios le ha dado por heredad? ¿Ya? Pero repito, estaba dividida en 7 partes porque el reino de Dios, ¿cierto? Fue dividido, por así decirlo, en 7 edades de la iglesia, ¿ya? Porque, bueno, esto revela muchas cosas, hermano, muchas cosas, y de a poquito vamos a ir tomando esto. Entonces, repito, cada rociamiento de cada edad de la iglesia, es decir, o cada
mensajero reveló tres cosas. Repito, la característica de Dios, la virtud de la edad y el derecho de redención. ¿Ya? En la edad de Esmirna fue: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Porque, hermano, todo aquel que se organiza, que forma una organización, todo aquel que toma una personería jurídica, eso es organizarse. Su destino es el lago de fuego. Y la promesa para la segunda edad, cierto, fue: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Perdón, quiero decir daño de la muerte segunda, que es separación eterna de Dios. ¿Ya? Eso es el daño de la muerte segunda. Pero a nosotros se nos ha revelado, y eso es la verdad, nosotros somos criaturas eternas, porque somos los pensamientos de Dios expresados sobre la tierra, ¿ya? Y los pensamientos de Dios son eternos. Entonces, ya para terminar, los 7 rociamientos, las 7 vueltas, ojalá que usted me entienda cómo lo quiero expresar, las 7 vueltas a Jericó y luego gritar ocurriría ahora en la séptima y última edad. Los 7 rociamientos en su corazón, en su alma, en su corazón, en el santísimo su corazón, serían aplicados ahora en este tiempo. Es decir, las edades de la iglesia tuvieron redención parcial, ¿ya? Pero en este tiempo, en esta edad de la palabra, tenemos redención completa y total, ¿ya? Redención completa y total por medio de esos 7 rociamientos, ¿ya? Entonces, voy a ir terminando, hermano, porque ya se nos está alargando mucho. Entonces, fíjese lo que hace en el plan del Señor estos 7 rociamientos. Ahora, tengo que decir esto también. El hermano Branham, el año 62, a fines del 62, en diciembre, el último día de diciembre, ¿cierto? Él estaba orando con la iglesia para recibir el nuevo año, 1963. Y en esa ocasión él hizo una oración que fue muy hermosa, muy tremenda. Porque él dijo: Señor, haznos siervos aptos, perdona nuestros errores, Señor, haznos siervos aptos. Señor, este año, dijo él, danos el maná escondido, revélanos la roca debajo de la roca. Y él dijo esto que es muy tremendo, muy sobresaliente: corona las pirámides de nuestras vidas, pon la piedra de corona. ¿Por qué podía decir eso? Porque ya había predicado la estatura de un varón perfecto, entiendo. Entiendo que ya la había predicado, si no estoy equivocado. Y la estatura de un varón perfecto habla de las 7 virtudes, ¿ya? Y cada edad trajo una virtud, ¿cierto? Una edad trajo fe, la segunda virtud, la tercera ciencia, así hasta amor fraternal. Y entonces, y el profeta, el Espíritu Santo dijo a través de su profeta, dijo: así como Dios trajo a la iglesia, así ahora Dios está edificando, formando al individuo. Así lo hace a usted, así Dios lo transforma a usted a su misma imagen, a la naturaleza divina, ¿ve? Con cada una de las virtudes que Dios trajo en la edad de la iglesia, asimismo lo forma a usted. Pero en ninguna edad de la iglesia ellos tuvieron las 7 cosas, las 7 virtudes, excepto en la primera edad que las tenían. Pero se perdió todo eso y Dios prometió restaurar y las restauró. Entonces, pero en esta séptima y última edad, Dios demanda la señal. Ya estos 7 rociamientos, la sangre, dijo: veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá plaga de mortandad. Entonces, y no se olviden, en la sangre está la vida, y la sangre tiene una voz, y estas son 7 voces. Cuando usted aplica la sangre, entonces la sangre de Jesucristo en su corazón va a hablar, y ahí son 7 voces vivientes. Y entonces dice acá en el libro, voy a terminar, ya, dice que el Señor, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, cercado de una nube. Ya sabemos que esa nube era esa nube formada sobrenaturalmente ya por la sala de 7 ángeles. Dice:
y su rostro era como el sol, ¿ya? Y dice que tenía un arco iris sobre su cabeza, ¿ya? Un arco iris sobre su cabeza, y tenía en su mano un librito abierto. Ya en Apocalipsis 5 estaba cerrado, era el libro de redención. En el capítulo 10 él desciende con el librito abierto. Y dijo Juan, y el ángel puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como cuando ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Algo dijeron esos truenos, porque Juan dijo, cuando oí lo que declararon, lo que emitieron esos 7 truenos, yo iba a escribir las cosas que ellos dijeron. Pero Juan dijo, pero oí una voz del cielo que me decía, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos han dicho. Ahora Juan es muy claro y dice, oí una voz del cielo que me decía, no lo escribas. ¿Por qué? Porque los truenos tronaron acá en la tierra. Los truenos tronaron el 63. Del 63 al 65, todos los misterios del libro, todos los misterios de la redención fueron revelados, pero quedaron en los diferentes mensajes. Entonces, es por eso que el ángel fuerte, ¿cierto? El Señor Jesucristo, Él desciende con el librito abierto, ¿ya? Y entonces, y pone su pie derecho sobre el mar, que representa pueblos, muchedumbre, naciones y lengua, y el izquierdo sobre la tierra, que representa los Estados Unidos, porque de allí Dios levantó a este profeta, ¿ya? Y entonces, y él clama a gran voz, como acabo de decir, ¿ya? Y entonces el ángel, inmediatamente de tronar, de rugir, el león ruge esos 7 truenos, ¿cierto? Él levanta su mano y él jura por sí mismo que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel. Cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Y en el video anterior dijimos que ese librito que lo abrió el Cordero de Dios, que es nuestro pariente redentor, ya ese librito tenía nombres y tenía los derechos, el título de propiedad, ya, o la jurisdicción sobre toda la tierra, ya, y los derechos de la vida eterna. Y entonces que lo perdió Adán, y que ese librito pasó a las manos del Dios Todopoderoso, pero que el año 63 el Cordero Cristo, nuestro pariente redentor, ese Cordero sangrando de 7 cuernos y 7 ojos, tomó el libro, ya, y en ese libro estaban nuestros nombres. Y entonces, y ahora Él viene para revelar esos nombres y redimir todos los nombres que estaban escritos en ese libro. Y ese es el mensaje del tiempo del fin. Bueno, y entonces eso, el librito pasó entonces, se lo reveló, todos estos misterios se los reveló a su 7º ángel. Y ese librito entonces pasó a las manos del 7º ángel del 63 al 65. Pero yo quiero decir algo y estar terminando con esto. Y me falta una cosita más, si Dios me permite. Entonces, usted, fíjese, Apocalipsis 10, del 1 al 6, es el Señor Jesucristo descendiendo en su segunda venida, secreta. Apocalipsis 10, 7 es el 7º ángel revelando todos los misterios y consumando el misterio de Dios. Pero la pregunta es, ¿quién es? ¿Quién hace? Apocalipsis 10, 8 al 11. Y yo le digo, amado hermano, ese es usted, ese soy yo. Nosotros tenemos que ir ahora al ángel, ¿ya? Y tomar ese librito, porque está en las manos del ángel, y tomarlo y comerlo. Digamos, y Juan, ¿cierto?, que nos representó a nosotros, dijo, y fui al ángel y le pidió el librito, y el ángel le dijo, toma y cómelo, porque es para ti. Y él se lo comió, y cuando se lo comió, Juan dijo, era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, entonces me amargó el vientre. Y él me dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ese es el ministerio de la novia, que es la destinataria final del libro. Ese libro ahora lo toma ella. Ella se lo come para llegar a ser una con la palabra. ¿Ya? Ella aplica la completa sangre de Jesucristo, ella recibe la expiación final y ella llega a ser la voz final para la finalidad, porque no se olviden, la sangre tiene una voz y el profeta de Dios, lo voy a repetir, dijo, la iglesia es la sangre de Jesucristo
por el Espíritu, por el bautismo del Espíritu Santo, porque eso es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero llamar la atención de ustedes lo siguiente, lo último. Apocalipsis capítulo 1, versículo, lo dije, lo pudimos compartir en el video anterior, pero quiero insistir un poquito en eso. Apocalipsis capítulo 1, versículo dice, voy a leer del 11, decía, o del 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Eran de oro puro, ¿verdad? Y en medio de los 7 candeleros de oro, ahora pongan mucha atención, amados míos, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora yo sé que a usted le ha sido mostrado esto también, que no era el Hijo del Hombre, era uno semejante al Hijo del Hombre. Dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahora, usted dirá, y todos decíamos, cuando yo lo leí por primera vez, ¿cierto? Yo dije, bueno, es el Señor Jesucristo. Pero el profeta dijo, no. Dice, este ser semejante, dice, este uno semejante al Hijo del Hombre, no era el Señor Jesucristo. Era ella, era su novia, era su esposa. Y esto es lo que hace, amados míos, la sangre de Jesucristo, ya que nos perdona, nos lavó en su sangre, perdonó nuestros pecados y nos transforma en su misma imagen. El poder de la sangre de Jesucristo nos transforma en la misma imagen del Señor, en un ser semejante al Hijo del Hombre. Fíjese, vestida ella con la justicia y la santidad de Jesucristo, porque ella y el Señor llegan a ser uno. ¿Por qué? Porque ella se come el librito. ¿Ve? Por eso decíamos al principio que esto es una revelación. Esto jamás lo tocarán las denominaciones. Y las vírgenes fatuas tampoco, porque ellas no entienden, digamos, la expiación plena, la plenitud de la expiación. Pero lo que estamos hablando en esta noche, y termino, es la plenitud de la expiación aplicada en su corazón, amado hermano, amada hermana. Bueno, hermanos, bendito sea el Señor. Un privilegio para mí. Quiero agradecer, hermano, a los suscriptores, a ustedes, porque ya entiendo, somos 93. Hace unos poquitos días atrás éramos como 53, pero ahora somos 93. Es decir, en pocos días se han sumado muchos hermanos por la gloria del Señor. Y yo dije, Señor, esto es muy tremendo, ayúdame, ten misericordia de mí, porque son almas, ustedes son almas, ¿ya? Y no podemos estar hablando cosas erradas. Entonces yo le digo, Señor, cierra mi boca a lo errado y abre para que con denuedo se predique en tu verdad. Este evangelio glorioso traído digamos, restaurado por el séptimo ángel o restaurado por Jesucristo y dado al séptimo ángel. Entonces, amados míos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Estudien bien estas cosas. Están las citas, creo que las di algunas citas. Estúdienlas, ¿ya? Y escriban en los comentarios alguna pregunta si tienen, o envíen un saludo, un gloria a Dios. Y si les parece bien, hermano, denle un like a la palabra del Señor, no a mí, a la palabra del Señor. Inviten también a otros hermanos para que escuchen estos pequeños y sencillos estudios, ¿ya? Y así, y estemos orando también los unos por los otros, que eso es tan bueno, hermano. Amén. Ahora bien, que el Señor Jesucristo
les bendiga y hasta una muy próxima oportunidad, si el Señor nuestro Dios así lo permite. Amén. Que Dios les bendiga.